Quisiera saludar en primer lugar para todos ustedes, un abrazo y una felicitación de estar hoy día aquí. Qué bueno que estemos todos juntos acá y hagamos iglesia un domingo más de nuestras vidas. Quisiera saber si ya tenemos todas las personas dentro o podemos esperar un minutito más para que no haya interrupciones, ¿ya? Les quería pedir si son tan gentiles de poner su teléfono celular en silencio, y para aquellos que les cuesta estar sin celular, me encantaría que lo dejen debajo del asiento por una media hora más, y así nos concentramos en lo que Dios tiene para decirnos a través de su palabra hoy, y será un tiempo de mucha bendición recibir esta palabra de Dios. ¿Estamos entonces? ¿Parece? ¿Estamos nomás? ¿Le damos? Ya, gracias. Bien, no sé si cuando llegaron en el día de hoy se fijaron en un cartel que estaba puesto allá en el Estadio Nacional. ¿Lo notaron? ¿No? Qué interesante, porque a veces uno transita por la vida y no tiene percepción de todo lo que aparentemente está viendo. Pero yo me tomé la libertad de sacar una fotografía para mostrárselas a ustedes, así que se las voy a mostrar ahora, ¿ya? Dice, creciendo en gracia. ¿Lo vieron? Bueno, cuando salgan, entonces me encantaría que tomaran un tiempo para mirar. Y no sé por qué es tan importante que las autoridades del estadio coloquen ese cartel ahí, pero es una frase profunda que necesito versar sobre eso ahora y comunicarles esta comprensión de estas dos palabras fundamentales de este título. Crecer, que al menos es una palabra un poquito más cercana a nuestra comprensión personal de la vida, de crecer. Pero hay otra ahí que tiene un sustrato demasiado fuerte y profundo, que es la gracia. Y creo que los quiero invitar a este, digamos, viaje por este tema. Y entonces quiero pedirle que sigamos viendo la próxima diapositiva. Entonces, cuando uno advierte esta frase, creciendo en gracia, uno dice, ya, pero ¿qué es eso de crecer en gracia? Y juntar estas dos palabras, gracia y crecimiento, o crecimiento y gracia, y cómo bajamos eso a una comprensión meridianamente claro para todos nosotros, digamos. Que nos vayamos de acá entendiendo qué es esto de crecer en gracia. A todo esto, gracia es un concepto, la próxima por favor, gracia es un concepto demasiado teológico, demasiado profundo, insondable, tremendamente poderoso, y traerlo a la comprensión de nosotros es todo lo que me desafía esta mañana. ¿Qué es la gracia? ¿No? Y bueno, vamos a comenzar. Y creo que es necesario generar un contexto antes de la gracia, pero ese contexto de la realidad humana la quiero traer a colación desde la Sagrada Escritura. Es decir, no estoy parado acá para traer mis convicciones o mis entendimientos, sino más bien que la Escritura sea abierta ante nosotros, porque la Sagrada Escritura tiene la verdad.
Por lo tanto, si hemos de tener claridad de lo que es la gracia, entonces necesariamente debemos pasar por un tiempo que nos permita sentarnos y abrir la palabra de Dios. ¿Cuál es la realidad? Esta es la realidad. Voy a leer. Este es el apóstol Pablo escribiendo en una carta a los romanos. No hay ni un solo justo, ni siquiera uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Todos se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Esta categoricidad del apóstol es inmensamente denunciante, se para frente a nosotros, los seres humanos, y llega a la conclusión divina de que el ser humano no es bueno. Esto agrede nuestra comprensión de lo que es bueno y lo que es malo, porque los seres humanos tendemos a justificarnos, blanquearnos, creer que estamos bien, tirarnos hacia arriba. Es un humanismo antropocéntrico tremendo, como el ser humano el centro de todo, y nos colocamos como en una cúspide de poder, y en contraste la Escritura dice no hay ningún ser humano que sea bueno, no hay ningún ser humano que sea justo, no existe tal cosa. Ahora bien, si uno bucea en la Escritura, se encuentra con declaraciones, digamos, similares, pero que tienen el mismo fondo. Me gustaría pedirte que cuando yo diga, me hagas la transición, porque necesito hacer primero las introducciones. Entonces, el profeta Isaías declara de esta forma: estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, no son más que trapos sucios. Esto nuevamente es una flecha directa al corazón orgulloso de los seres humanos. Naturalmente, algunos dirán, bueno, yo he hecho cosas buenas. Y yo creo que todos admitimos que sin Dios, en algún momento en el pasado, hicimos cosas buenas. Y esto responde al hecho de que hemos sido creados a imagen de Dios. Y un poquito esta imagen de Dios diluida a través de los siglos también reposa en nosotros y nos permite todavía ser un poquito buenos o hacer cosas buenas, actos buenos. Y es por eso que ante esta declaración tan taxativa del profeta, el ser humano empieza a corcovear y a decir, no, pues, yo no creo en esto porque yo soy bueno, yo hice esto y tienen una lista larga, pero tras las bambalinas también hay cosas que hemos hecho malas. Por lo tanto, nuestros actos de justicia no satisfacen la justicia de Dios. Y por eso el profeta dice, con mucha categoría, demasiado hiriente tal vez, esos actos de justicia que creemos son muy buenos, para Dios son, en palabras de Isaías, trapos sucios. Ahora, ¿quién podrá convencernos de esta realidad? Entonces, no estamos aquí en esta tribuna para atacar a los seres humanos, no es el propósito de la iglesia tratarnos mal, pero la Escritura dice lo que dice y no lo podemos obviar. Entonces, si quisiera yo traer esta realidad de los trapos de inmundicia, los trapos sucios, a una cuestión más de la comprensión real de la sociedad hoy y antes, quiero leer Romanos 1. Así que ahora vamos a mirar.
Dice, sigan conmigo, por favor. Es cierto, ellos, los hombres y mujeres, los seres humanos, conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, por cierto, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con formas de simples mortales, de aves, de animales, de 4 patas y de reptiles. La próxima. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Sigamos. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. La próxima, no quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Creo que esta lectura refleja como en un espejo la categoría de ser humano. Incluido, o inclusive, mejor dicho, uno llegaría a pensar que un chisme podría ser una cosa de segunda o tercera categoría en cuanto a pecado se refiere. Es como en el mundo católico, los pecados mortales y los pecados veniales. Y no hay categorías de pecado en la Escritura, solo podemos llegar a la conclusión que si chismeamos, eso es parte de la naturaleza caída del hombre, producto de la caída de Adán y Eva en el paraíso. Quedamos manchados con esta lógica de desobediencia que se traduce en actitudes morales, como lo es el chisme y otras cosas que son perversiones, dice ahí. Pero quiero ser enfático en esto. Los invito a no blanquearnos y creer que lo que hacemos no es tan malo. Y aquí hay una complejidad en mi tema hoy día, porque yo estoy dando esta enseñanza para gente cristiana. Entonces, lo que hemos leído es algo de nuestra vieja vida, nuestra pasada vida, antes de Jesús, por decirlo de alguna forma. Antes de que nosotros aceptásemos ser cristianos, esa era nuestra realidad. Ustedes deberán recordarlo. Lo que ustedes hacían, el modo de vida, la conducta habitual antes de Jesús, es una forma de vida que, me permito decir lo que dice la Escritura, que son actos de justicia como trapos sucios. Es decir, no sé cuánta convicción de pecado hay en ti o hubo en ti en aquel minuto
en que tú te entregas a Jesús, pero claramente lo que la Biblia hace es como una potente luz que alumbra la oscuridad nuestra y nos hace conscientes de cuán extraviados estamos de la voluntad de Dios. Y esta sensación abrumadora de sentirte malo, injusto, pecador, es algo por el cual debemos pasar como un pórtico doloroso de saber cuánto nuestra vida hiere a Dios al rechazarlo y idear una vida sin Él que es infructuosa, pero que no lo parece tanto. Entonces, creo que el resultado desastroso de esto que yo estoy diciendo llevó a esta declaración horrible que vamos a leer. La próxima, por favor. De hecho, no hay distinción, pues todos hemos pecado y estamos privados de la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo hace Dios para hacernos sentir en la vida personal de que estamos privados de su gloria? Es como puertas que están cerradas. Y eso no tiene distinción para niños, para jóvenes, hombres y mujeres, para hombres y mujeres adultos. No tiene distinción de raza, no tiene distinción de país, no tiene distinción de religión. Todos nosotros estamos encapsulados por causa del pecado en este concepto de estar privados. No podemos acceder naturalmente a la gloria de Dios porque nos creemos buenos. Y voy más allá, probablemente algunos dirán, pero si yo soy religioso, yo he asistido a mi iglesia toda la vida. O quizás tú dirás, yo he hecho bastante compasión y misericordia o erogaciones a instituciones de caridad. O sea, uno pone un currículum delante de Dios y al final de cuentas esas obras son infructuosas, de mala calidad espiritual y finalmente, sin distinción, todos los seres humanos hemos pecado y por lo tanto no podemos entrar a la gloria de Dios, a estar con Dios. Y esto es algo que me encantaría que en tu reflexión interna en este momento lo vayas pulseando dentro de ti. Porque fue un estado trágico, realmente trágico, el llegar a este punto en el cual los seres humanos, creados por Dios a su imagen, finalmente, por obra de la justicia de Dios, tienen que quedar privados de su gloria porque somos tenaces, obstructores de la vida que Dios quiere. Entonces, yo pido a Dios, y eso es lo que me digo mientras preparo este tema, que entre nosotros invisiblemente, por causa del Espíritu Santo, baje una convicción de pecado al alma de cada uno de nosotros. Y lo que es aún más horrible, que lo voy a mencionar ahora, es que hay una incapacidad tremenda de llegar ahí, a una convicción que no sea una convicción hecha por el Espíritu Santo. Y esto es, veámoslo. La próxima, por favor. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Y esta incapacidad es porque, aparte de que el propio pecado consumió nuestras bases morales y espirituales, Satanás, el Dios de este siglo, nótese que está con minúscula, ciega la mente de la gente que no cree. Entonces, los que no creen, que están allá afuera, los que no han aceptado a Jesús como único Salvador,
creen que están bien. Y eso es horrible. Pero ellos no se dan cuenta, no han llegado a esta profundidad espiritual que les hace ver que están ciegos. Que no entienden. Y en la imagen allí puse como un par de personas que están con una venda en sus ojos, porque es como que el que está atrás es Satanás encegueciendo y dirigiendo a la gente hacia el mal. Pero también, tristemente, hay ciegos que quieren guiar a otros ciegos. Y esas pueden ser diferentes situaciones. Personas que quieren guiarte hacia lo malo, o pueden ser iglesias que pueden decir que guiarte hacia lo increíblemente malo, que son sectas religiosas. Puede haber cosas eventualmente llenas de luz que tienen y entrañan en su interior condenación, entrañan tiniebla. Entonces, el mundo está preso de esta realidad. Y esa incapacidad de salvarse o de estar bien se refleja en este contexto de que estamos privados de entrar a la gloria de Dios por nuestro pecado, pero además estamos ciegos por causa de Satanás. Próxima, por favor. Entonces, esto es una verdadera tragedia. Una verdadera tragedia. Y naturalmente, la pregunta es, ¿habrá solución? ¿Habrá solución para el ser humano? ¿Qué tiene que hacer el ser humano entonces para llegar a respirar aire puro de Dios? ¿Cómo el ser humano espiritualmente puede descansar? ¿Habrá solución? Y quizás en tu entendimiento ya dilatado de la fe cristiana tú dirás, sí, sí hay. Y yo digo contigo, sí, la próxima. Sí, definitivamente sí. Hay solución. Y esto es lo que yo quisiera comunicar a ustedes. Si hay solución, la hay. Ahora bien, exploremos esta solución. Porque si entre nosotros aquí, y aquí me voy a referir a dos perfiles de personas. Primero, dedico esta enseñanza a aquellas personas que están de visita por primera vez entre nosotros, porque no hay nada mejor que alguien te diga desde la palabra de Dios que hay respuesta para ti. Así que con mucho cariño, con una dedicación particular a aquellos que son por primera vez visitantes entre nosotros, sepan que hay una solución para la vida personal de oscuridad y de tiniebla y de estar bajo los efectos del mal. Pero también me quiero referir al perfil de gente cristiana que es mayoritaria en este salón, que nosotros también debemos hacernos un autoexamen acerca de cómo estamos desarrollando procesos de tiniebla, procesos de mal, incubando ideas extrañas, conductas que no queremos tener y que las tenemos entre nosotros probablemente por causa de nuestra propia humanidad. Y nos tenemos que hacer cargo. No somos perfectos. Y por lo tanto, entonces, también debemos considerar la posibilidad de la solución que Dios tiene para nosotros los creyentes y seguir avanzando en la fe. Entonces, vamos a continuar. Próxima. Aquí voy a repetir. Voy a entregar la solución, pero desde las Sagradas Escrituras. No quiero abrogarme ninguna sabiduría, la renuncio, porque la sabiduría mayor está en la Escritura. Sigamos. Entonces, apóstol Pablo, nuevamente, un gran erudito cristiano, un hombre excepcional en la fe cristiana, una columna del cristianismo histórico. Y él declaró así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Entonces, Dios, que sabe que hay un problema tremendamente grande, Él trae
la solución. Y la solución es la gracia. Y ese término, que aparentemente se torna un poco complejo de entender, lo vamos a definir como, en primera instancia, como la manifestación de Dios para salvación de todos los hombres. La Biblia usa mucho el lenguaje masculino, pero cuando dice aquí a todos los hombres, no excluye a las mujeres. Aquí lo que se lee entre líneas es a toda la raza humana. ¿Se entiende, verdad? Y entonces todos nosotros fuimos alcanzados por la gracia de Dios, demostrada miles de años antes, y esa manifestación es para que nos salvemos de la oscuridad. Y eso tiene abarca a todas las sociedades, a todo el tiempo de la humanidad, y está manifestada. La gracia de Dios se ha manifestado, pero ¿cómo se ha manifestado? ¿Cómo yo puedo saber como un hombre o como una mujer que Dios ha manifestado su gracia para que yo sea salvado? ¿Cuál es el modus operandi de Dios? Y entonces quiero invitarlos a leer esto. Dice así, la próxima, por favor. Gracias. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Punto y coma. Atención con esto. Porque por gracia ustedes han sido salvados. Fíjense que el lenguaje es una categoría. Ya fuimos salvados todos los seres humanos. Porque cuando vino Jesucristo, entonces Él mostró la gracia de Dios. Y esto es mediante la fe. O sea, el ingrediente humano para efectos de alcanzar la gracia es tu fe. Porque es mediante la fe que somos salvados. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo cual, si tú pones fe en el plato, la respuesta de Dios va a ser gracia para ti. Ahora, sigamos. Atención con como la letra chica, si es que se puede decir esto, aunque no es letra chica, es letra bien grande. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. Por lo tanto, cuando alcanzamos salvación, el único ingrediente que ponemos en el plato es fe, pero nada más, porque no hay ningún mérito. Porque eso es un regalo de Dios. No tiene que ver con tu currículum espiritual, emocional, social, familiar. No tiene nada que ver con que tú te ganes un Nobel para que Dios sea impresionado por tu calidad de vida. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Y notes entonces que aquí hay un reconocimiento a las cosas buenas que hemos hecho. Pero esas cosas buenas que hemos hecho, para Dios son trapos sucios, porque no logran esas cosas buenas impresionar a Dios. Por lo cual, si hemos de recibir esta salvación como un don de gracia, ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Tú no eres salvo porque hiciste cosas buenas, porque te portaste bien, porque hiciste cosas a la par de lo que Dios quisiera hacer. No es tu esfuerzo humano que te salva, es un regalo proveniente del cielo y por lo tanto a eso le vamos a llamar gracia. Bien, vamos a la siguiente. Dice el apóstol Pablo en otra carta a una persona que se llamaba Tito. El nombre era Héctor. Pero le decía Tito porque eran buenos amigos. Cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios, nuestro Salvador, Él nos salvó no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Por lo tanto,
Entonces, se manifestó la bondad de Dios. Él quería abrir las puertas a su presencia y el amor de Dios trajo consigo misericordia y gracia. Y nuestras propias obras de justicia quedaron al ladito nomás, porque no satisfacen a Dios, sino que la misericordia, la compasión de Dios, al vernos tan tristes y abandonados, tan estériles como seres humanos, Él trajo la gracia envuelta en la misericordia. Sigamos. Y ahora una noticia impresionantemente buena. La próxima, por favor. Por lo tanto, ¿cierto? Ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Se acaba la condenación cuando baja la gracia y se te regala. Y ese regalo es gracia que genera como adentro de nosotros una explosión de vida y la condenación ya no está más. No estamos condenados, estamos aceptados por el amado que es Jesús. Y entonces estamos en Cristo. Y atención con esto, porque tristemente a veces pensamos que el nombre de una iglesia, ir a una iglesia, genera como estatus. Aquí no tiene nada que ver el nombre de la iglesia, la que sea, porque en realidad el relieve mayor está puesto en una persona, la persona de Cristo Jesús. No tiene que ver con que yo soy parte de una iglesia y no de la otra, o que aquí es mejor, allá es peor. No tiene que ver con eso. Somos gente que hemos abierto el corazón y al abrir el corazón a Jesús por la fe, se va la condenación y hemos pasado de muerte a vida. La próxima. Dice la Biblia, Pablo otra vez, sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Esto de gratuitamente, algo gratuito, algo gratis, despierta mucho interés en los seres humanos. Si fuéramos al Estadio Nacional y ya están diciendo, oye, mira, todos los que lleguen aquí, de aquí a las 12 del día, van a recibir 500.000 pesos gratuitamente. ¿Qué pasaría con mi predicación? ¿Quién no necesita 500 luquitas? Unas vacaciones más o menos, buenas vacaciones, imagino. Claro, porque curiosamente cuando alguien nos dice que esto es gratis, uno va rápidamente. Y bueno, cuando Dios invita gratuitamente a la gente, en vez de acercarse, ¿qué le pasa? Se aleja. ¿Por qué? Porque espiritualmente estamos bajo condenación. La condenación de Satanás, que en el fondo nos lleva hacia lo malo, nos aleja de Dios. Pero 500 lucas nos acercan al Dios Mamón. ¿Sí? Ustedes saben que en la Biblia el Dios Mamón es el Dios de la riqueza, ¿cierto? No sé cuántos mamones hay aquí, pero... La próxima. Entonces aquí hay una definición técnica, teológica de lo que es gracia. No es mi invención. Yo lo encontré, digamos, y me pareció correcto de publicarlo aquí. La gracia es el favor libre, inmerecido y soberano de Dios, por el cual Él se comunica a sí mismo al ser humano, otorgándole perdón, vida nueva, santificación y capacidad para responder a su voluntad, sin que exista mérito alguno en la persona que la recibe.
Eso es técnicamente la gracia. Entonces, ya vamos, creo yo, bajando la gracia como concepto acá, ¿cierto? Ya lo estamos entendiendo. Gracia es un favor que no merecemos y que es soberanamente optado por Dios. Él ama la gente mala. Qué lindo. Es decir, Él ama a la gente perdida. Él ama a la gente sufriente. Él ama a la gente que sufre injustamente. Él ama a la gente que asesina a otros. Él ama a todos los hombres, sin distinción. ¿Cuál sería el resultado de que una persona que asesinó a otro reciba la gracia versus uno que no asesinó a nadie? ¿Quién eventualmente tendría más gratitud? El que asesinó. Pero si el que asesinó, Dios le dice, yo te doy mi gracia gratuita, el perdón de lo que hiciste. Si tu fe me acepta, entonces ese pecado será alejado de ti, así como está alejado el oriente del occidente. Si tu pecado fuera un rojo como el carmesí, será transformado en una blanca lana. Ese es Dios, con su altura y su profundidad de gracia, porque a Él le importan todos. Sigamos. Quisiera darles un ejemplo, así como una persona que le funcionó este tema. Dice el apóstol Pablo, el mismo de siempre, en esta predicación. Él dice, la siguiente declaración es digna de confianza. De los pecadores, yo soy el primero. Entonces, cuando Pablo escribe tan taxativamente, tan fuerte, tan agresivo respecto del pecado y la perdición humana y cómo Dios está ahí atacado por los seres humanos porque los seres humanos son porfiados y no quieren estar con Él, entonces Él también pasó por esa línea. Yo soy el primero. O sea, Él llegó a una convicción personal de que lo que Él vivía dentro de sí lo hacía un pecador empedernido. Y aquí te quiero hacer una pequeña salvedad o una pequeña como confrontación. Si acaso has llegado a la conclusión de que tú eres el primero, ¿ya? ¿Has llegado a esa conclusión alguna vez de que él es un pobre pecador? ¿Un terrible vendido al pecado? ¿Te ha pasado eso alguna vez? Claro, de ahí salió la canción Marta, soy el número uno. ¿Se entiende? Considerarse el número uno de los pecadores, es difícil cosa. Si yo no soy tan malo. Entonces, este Pablo, el apóstol, llega a esa conclusión. Pero no es algo simple, simplón. Es una convicción del Espíritu Santo cayendo a su ser completo y entiende que él es un pecador y lo escribe. Y se juega las cartas de decir, yo soy ese, yo soy el primero. Me gustaría preguntar en esta asamblea, ¿quién es el segundo? ¿Quién es el segundo? Yo tendría que decirle ahora que levanten la mano, pero nadie dijo al tiro, yo. Porque uno se como que dice, no, yo puedo ser el último, pero el segundo no quiero ser. ¿Ya? Sigamos. Ahora, ¿por qué se consideró el primero? Veámoslo, la próxima. Dice, habiendo yo sido antes blasfemo. ¿Qué significa blasfemar? Es una ofensa fuerte a Dios. Blasfemar es hacia arriba. Él blasfemaba de Dios. Perseguidor. Sabes que este hombre era un centurión y él perseguía a los cristianos y los llevaba para que los maten. Años 50 de la era cristiana. Matando cristianos, años 30, 40, por ahí. Él perseguía a los cristianos, injuriaba. Es decir, era un tipo anti-Dios, anti-fe, anti-cristianismo. Así era.
Sin embargo, fue recibido a misericordia. ¿Se acuerdan de la misericordia? Como gracia, misericordia. Porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Él se dio cuenta que había en él sombras y eso lo hacía hacer lo que hacía. Pero, bueno, cuando ustedes lean la Biblia, les voy a dar un secreto. Todos los peros que son mala onda son los peros humanos. Y todos los peros que son buena onda son los peros de Dios. Aquí, por ejemplo, hay un pero de Dios. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Los peros de Dios. Un pero positivo. La gracia fue más abundante que las blasfemias. La gracia fue más grande que ver a este perseguidor pichiruche siguiendo cristianos como malo en la cabeza, y lo miró Dios y dijo, ¿y este qué se cree? Le voy a salir al encuentro y lo voy a castigar. ¿Y qué recibió Pablo? ¿Qué recibió? Gracia y misericordia. Un asesino puede recibir gracia y misericordia. Pero también, de la misma calidad de gracia y misericordia, los que hacen chismes también tienen gracia. Eso no quiere decir que estoy consagrando el chisme como un elemento importante dentro de una convivencia humana como esta. Y menos asesinar a otro, porque eso sería más castigado. Uy, asesinó a otro. Y nosotros nos ponemos como jueces de la justicia. Pero cuando hacemos chismes, ¿somos así de finitos? Entonces, la gracia fue más abundante con la fe y el amor. Sigamos la próxima. Este hombre estuvo enfermo, Pablo, muy enfermo, muchos años enfermo, mucho tiempo enfermo. No era un castigo de Dios, era que estaba enfermo. No podré decir ni suponer enfermedades, aunque algunos eruditos hablan de ciertas cosas, ¿ya?, que él tenía. Pero vamos a dejar que estaba demasiado complicado con su salud. Y oró varias veces que el Señor lo sane. Y cada vez que él oró porque se resolviera el problema de que él tenía, Jesús no le respondió para sanarlo. Porque en esa enfermedad había un propósito. Y la respuesta permanente de Dios ante ese sufrimiento de ese hombre, que sanaba enfermos muchísimo, era como un hombre lleno de poder de Dios, pero él en sí mismo nunca logró superar su propia enfermedad. Así que cuando ya Dios le contestó, le dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Yo quisiera decirles a los que sufren, ahora yo llego a un momento de esta predicación donde con mucho respeto tengo que decir lo que digo, porque evidentemente entre nosotros hay gente que está sufriendo. Y nadie puede como ir con esas personas a decirle que su sufrimiento es por causa del pecado que tiene, es porque es una cosa de Dios, un castigo. No. Necesitamos respetar el dolor humano y entender que lo están pasando mal. Y si oran y oran y oran y no se baja el problema y persiste, probablemente esto vale la pena de recordar. ¿Qué es más grande? ¿Que yo te sane? ¿O que
recibas mi gracia. ¿Quién más grande? Y aquí con mucho respeto, porque no sé cómo decirlo, pero si estás sin trabajo y tú pides y estás bajo una crisis económica profunda y no pasa nada, ¿qué propósito hay ahí? No lo sabemos. Dios tiene que tratar contigo. Entre tanto, la respuesta de Jesús es: mi gracia es todo lo que necesitas. Es todo lo que necesitas. ¿Será que alguno de ustedes tiene algún grado de imposibilidad por algo que tú ves que ya no puedes más con eso y estás tan exhausto de vivir? Entonces, con mucho respeto, la respuesta de Dios es: bástate mi gracia. Mi gracia es todo lo que necesitas, porque la gracia es el regalo por excelencia. El mayor don de Dios es haber entregado su gracia, que te ama de forma gratuita, que eres participante del cielo, que ya tienes salvación, que Jesús vive dentro de ti. Eso es más precioso que cualquier otro tesoro en el mundo. Y aunque estamos llamados a sufrir también, que no perdamos de vista jamás que el sufrimiento humano es más pequeño que la gracia. La gracia se superpone a nuestros dolores. La gracia nos permite vivir y soportar lo que tenemos que soportar. Así que mi gracia es todo lo que necesitas. Avancemos. Dice el apóstol: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Y aquí, interesante, porque al recibir gracia de Dios, es como cuando Jesús enseñaba y decía: mira, yo sané a 10 personas que eran leprosas. Todos se fueron felices de ser sanados de la lepra, que era la enfermedad incurable del tiempo de Jesús. Pero de esos 10, solo uno vino de vuelta y dijo: oye, gracias. Gracias por haberme sanado. Entonces, creo yo que bien vale la pena el día de hoy partir esta semana diciendo que por la gracia de Dios soy lo que soy. En ti, el mayor rostro de bondad y de bien que hay en ti, tu rostro mayor es el rostro de la gracia de Dios sobre ti. No importa cuán mal te hayas portado, no importa cuán alejado estés de la fe, no importa cuán tibio eres, no importa. La gracia de Dios es todo lo que necesitas y por su gracia eres lo que eres. No está en juego que tú seas hoy, al iniciar el 2026, un cristiano de estos que hay y que quizás tristemente hay en las iglesias. Solo que hay una lluvia que nos moja constantemente, que es su gracia. Entonces, la gracia que no sea infructuosa, porque si tú recibiste gracia, entonces que tenga fruto. Y por eso dice el apóstol: al contrario, he trabajado con más tesón, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Y aquí hay una interesante manera de ser humilde. Si tú haces cosas por el reino de Dios y has trabajado con tesón en el reino, eso tiene que ver que no eres tú, que eres tan bacán haciendo eso y esto y lo más aquí, lo demás allá. No tiene que ver con que qué bueno que este cristiano, dice Dios, sino más bien es un reflejo de cómo la gracia de Dios te ha envuelto de tal manera que tú eres capaz de hacer cosas con fruto. Entonces, sigamos el próximo.
Pedro ahora se suma, el apóstol Pedro. Y aquí ya estamos llegando al fin, porque en el Estadio Nacional decía, crezcamos en gracia. Y es aquí desde donde sacó esa frase el que puso ahí ese cartelito. Que abunden en ustedes la gracia y la paz por medio del conocimiento que tienen de Dios y de Jesús nuestro Señor. Y aquí hay una dupla interesante. Una cosa es gracia que tú vives, pero otra cosa es gracia que tú conoces. Hoy día yo hice aquí un paneo de la gracia en la Biblia. ¿No les parece como un alimento sólido que te llena el alma? Ha pasado algo, te está pasando algo aquí adentro que dice, oye, mira cómo es esta gracia que Dios me ha dado. Y eso está en la Escritura. Entonces, gracia y conocimiento tienen mucho sentido. Así como gracia y vivencia tienen mucho sentido también. Vivir la gracia. Pero conocer de la gracia nos va a hacer todavía mucho más fructuosos, mucho más empoderados del cristianismo. Y ahora el apóstol Pedro dice, oye, pero que abunde. No solamente que tengan gracia, un poquitito de la gracia, sino que abunden ustedes en gracia. ¿Qué significa que la gracia abunde en mí? Y esto es un misterio interesante de resolver. ¿Cómo me doy cuenta que la gracia de Dios está operando en mí? Entonces, esa cuestión la vamos a desentrañar un poquito. Próxima, por favor. La próxima. Ahí. Primera de Pedro, el apóstol Pedro hablando. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido. La Biblia habla de que todos recibimos dones. Entonces, ustedes y todos los cristianos, nosotros también, todos los pastores, la gente, los hermanos, cualquiera, todos nosotros, ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Entonces, cuando leíamos crecer en gracia, hemos sido depositarios de gracia. La gracia de Dios está dentro de nosotros. Jesús y el Espíritu Santo viven dentro de nosotros. Y ahora, por resultado natural, yo voy a ser gracioso. Claro, ustedes saben que los graciosos son la gente entretenida de la fiesta, ¿cierto? Oye, qué gracioso este. Entonces, ahora apliquemos esa palabra de gracioso a nuestra realidad como cristianos. Entonces, tú tienes un don, y a veces más que uno. Bueno, ponlo al servicio de los demás. ¿Y los demás son los de la iglesia solamente? Cuando Dios aplicó gracia, ¿solo aplicó gracia para la comunidad de creyentes o para todos? Para todos. Jesús, de hecho, andaba mucho caminando en su ministerio con gente no de la fe. Se sentaba con los publicanos y pecadores y les mostraba gracia. O sea, la gracia alcanza para todos, particularmente debe ser con más fuerza con aquellos que están afuera, también aquí adentro. Pero ponlo al servicio. Por ejemplo, ¿qué significa hacer eso en realidad? Si tú hablas, hazlo como quien expresa las palabras mismas de Dios. Una manera de mostrar gracia es cuando tú hablas. Hablar es un acto cotidiano, constante. Entonces, mujeres, ¿tú crees que cuando tu esposo te habla con gracia? ¿O es una desgracia que te hable? ¿Cómo te trata tu hombre? Cuando tú estás en una reunión social y están hablando de alguien que no está presente ahí y empiezan a hablar mal de esa persona, ¿eso es gracioso?
Entonces, atención, porque de lo que estamos hablando es como crecer en gracia significa en el cotidiano vivir un ambiente de gracia, un ambiente de perdón, un ambiente de aceptación sin mérito, así como Dios lo hizo contigo. Te regaló gracia. Y éramos condorientos por naturaleza, ¿cierto? Si es que hay alguna persona extranjera y no entiende la palabra condorientos, se podría decir que... ¿ah? Que mete la pata. Da lo mismo, ¿no? Pues, quedamos donde mismo. Meter la pata, ¿por qué será eso que sea malo? Este metió la pata. Bueno, en Chile meter la pata es hacer algo incorrecto, ¿cierto? Algo malo, algo que no está bien. Bueno, el que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Por ejemplo, hoy día se va el camión para Uruguay y alguien tiene que manejar ese camión. Está prestando un servicio a la obra del reino. Y eso está analogado como poder de Dios. Manejar un camión hasta Uruguay. Increíble, ¿eh? Actos cotidianos. Oye, mijita, sirve un tecito, por favor. Si eso viene de un hombre machista, no lo haga. Que se sirva solo. Pero si usted entiende que esa persona está en la cama enfermo y le pide un tapsín de noche, hágale el tapsín. O sea, hagamos servicio cotidiano, natural. No seamos tan religiosos como que poner los ojos blancos signifique hoy estoy en el cielo y estoy prestando un servicio. O sea, la gracia tiene que ver con actos cotidianos de servicio, concretos. Vamos así, al pan pan, vino vino, vamos al tiro, una cucharada a la sopa. Bueno, todos estos términos así son para chilenos, pero... Bien, sigamos. La próxima dice, no se dejen llevar por ninguna clase de enseñanzas extrañas. Conviene que el corazón sea fortalecido por la gracia y no por alimentos rituales que de nada aprovechan a quienes los comen. Nótese ahí, ¿no es cierto? Que el corazón sea fortalecido con gracia. Corazón en la Biblia no es esta bomba que late. Corazón en la Biblia es el centro neurálgico de tu vida. Que en el centro de tu vida tú seas fortalecido con gracia. Con gracia. Y no tiene que ver con prácticas religiosas como comer comida sana. No, nada que ver. Hay que comer comida sana. Con comida ritual, ¿no? Es como generar una realidad espiritual a partir de cosas de segunda mano. No hace falta. Lo que primero vale la pena es fortalecer el interior con la gracia. La próxima. Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Y aquí esto también es invisible. Raíces amargas. Examínate un poquito ahora. Una raíz amarga, porque las raíces amargas causan dificultades a la gracia y corrompen a las personas. Si tú tienes una raíz amarga por algo o por alguien o con alguien, lo más probable es que la gracia quede detrás de ti. Porque vas a poner como primera cosa protagónica la amargura que te genera una situación que no está resuelta. Entonces, tenemos que asegurarnos de que nadie de nosotros deje de alcanzar la gracia. Tenemos que asegurarnos de ser gente sana de la gracia. Porque si en la iglesia hay corrupción por amarguras, esta iglesia no puede ser sana. Necesitamos crecer en aprender a resolver las raíces de amargura. La próxima, por favor. Este es un texto que saqué de mi investigación del tema. Así como una raíz pequeña crece hasta convertirse en un gran árbol,
la amargura brota en nuestro corazón y eclipsa aún nuestras más profundas relaciones cristianas. Una raíz de amargura se apodera de nosotros cuando permitimos que los desacuerdos crezcan hasta volverse resentimiento o cuando alimentamos rencores por heridas pasadas. ¿Les hace sentido? ¿Sí? Entonces, somos tantos aquí. Imaginemos que ahora hay unas 400 personas y si tuviéramos 10 personas con raíces de amargura al interior de este salón, ¿importa? Importa mucho. Porque si hubiera solo una con raíces de amargura, lo más probable es que eso se empiece a sembrar chismes, complicaciones. Entonces necesitamos resolvernos en cuanto a cómo nuestra vida, nuestro corazón está lleno, de qué está lleno. Y si está lleno de gracia, podremos perdonarnos unos a otros. Si es que usó mi silla, pues cuando yo me siento ahí, pues, pucha la cuestión. Yo venía justo a ese lugar y llegó este otro y se puso ahí. Nada que ver. Yo más encima la pagué la silla. Este es un burdo comentario de lo que podía suceder cuando alguien andaba con una raíz de amargura. Mire qué parece. Nada que ver. ¿Cómo puede subirse al púlpito con pantalones cortos el pastor la semana pasada? Entonces nos fijamos en puras leceras que no tienen ningún peso. Y eso es obra de Satanás en nosotros, porque nos quiere desviar de la gracia. La gracia se superpone a las infantilidades. Avancemos. Así que acerquémonos, amigos, confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo o la necesitemos. Acerquémonos confiadamente a la gracia, porque la gracia nos equilibra, la gracia nos hace madurar, la gracia nos hace parecernos a Dios. La gracia. Voy a pedir al Señor del Estado Nacional que deje ese cartel por todo el año ahí. Sigamos. Así que lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Eso es crecer en la gracia. Lo que tú recibiste de gracia. ¿Qué recibiste de gracia? El perdón de todos tus pecados, sin excluirse ninguno. Y tú recibiste perdón cuando fallaste de Dios. ¿Quién de nosotros no ha fallado en el cristianismo más de 7 veces? Algunos hemos fallado, como yo, más de 70 veces 7. Pero hemos encontrado gracia, o he encontrado gracia en mis errores ante Dios. Y por esa razón Dios me dice, oye, tú recibiste gratuitamente mi gracia, así que ahora repártela y sin chistar. Al que es fácil de amar y al que es difícil de amar. Gracias. Lo que recibiste gratis, que no te costó ni un solo peso, ni una sola gota de sangre de Jesús, te costó recibir nada. Pero ahora, si tú lo recibiste de esta forma, entonces dalo gratuitamente. Y es por eso que esto es como un cambio de cosmovisión, porque lo que es gratis, uno a veces lo disfruta de a poco, o sea, como que es gratis, no me costó nada. A veces las cosas que nos cuestan más es lo que más queremos. Pero lo que es gratis a veces uno lo desecha, porque le puede calificar de malo o de bueno. Pero aquí, este regalo de la gracia es el regalo por excelencia. Esta es la panacea más linda de Dios, encuentro yo. El amor de Dios y su gracia es todo lo que necesita el mundo. A la hora en que nosotros seamos amorosos, graciosos, llenos del poder de la gracia, a medida que esta iglesia se confunda con Dios en su realidad interna, esta iglesia crecerá más y más y más y más, porque hemos descubierto la panacea. La panacea es el amor de Dios que perdona con su gracia gratuitamente a todos los que se acercan a Él y creen en Él. Así que quiero invitarlos a ponerse de pie, porque he terminado.
Ustedes saben, si ustedes leen Apocalipsis,